Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de un tema crucial, la reanimación cardiopulmonar, la RCP. Tenemos unas transcripciones que parecen de una capacitación. Sí, un material muy interesante y práctico, la verdad. Exacto. Y lo que queremos hacer hoy es, desglosar esto para sacar lo esencial. ¿Qué hacer en una emergencia cardíaca? Las técnicas. ¿Qué cuidados tener? Perfecto. Arranquemos por lo básico, ¿no? ¿Qué es exactamente la RCP? Bueno, es ese procedimiento de emergencia que todos conocemos de nombre, al menos. Está diseñado para intentar mantener a alguien con vida cuando, dejó de respirar y su corazón ya no late. Combina compresiones en el pecho y ventilaciones, ¿cierto? Correcto. Compresiones torácicas y ventilaciones o insuflaciones, como también se les llama. Y ahí es donde empiezan los detalles importantes. Las transcripciones mencionan las siglas RCP, reanimación cardiopulmonar. Y la definición es esa, compresiones y ventilaciones cuando no hay respiración ni latido. Pero mencionan un término, rescatador LEGO. ¿A qué se refiere eso? Ah, sí, es un punto importante y a veces genera confusión. No es despectivo en absoluto, ¿eh? Ok. Se refiere simplemente a cualquier persona que recibió entrenamiento como en un curso de RCP y tiene el conocimiento para actuar. Pero digamos no es un profesional de emergencias médicas trabajando como tal. No es un paramédico, un médico de guardia. Entendido. O sea, distingue entre la formación que puede tener cualquier ciudadano y la de un especialista. Exactamente. Esa es la idea. Bien. Hablemos de las compresiones. El objetivo es mantener la sangre en movimiento, ¿verdad? Como imitar al corazón. Justo eso. Se busca generar una presión, específicamente la sistólica, la más alta, para que la sangre siga llegando a los órganos vitales, el cerebro principalmente. ¿Y por eso la profundidad es tan importante? Leí que en los maniquís de práctica se busca escuchar un clac. Sí, ese clac es una señal, digamos, de que estás alcanzando la profundidad correcta. No es un masaje superficial, para nada. Requiere aplicar fuerza, pero de forma controlada. Y ahí entra la duda de siempre, ¿no? El miedo a lastimar, romper costillas. Sí, es la pregunta número 1 casi siempre. Y las transcripciones lo explican bien. A ver, Mira, lo que a veces se siente, o incluso se oye tronar, generalmente no son las costillas fracturándose peligrosamente. Son los cartílagos. los cartílagos que unen las costillas al esternón. Esos mismos son flexibles justamente para permitir que el pecho se expanda al respirar. Es muy, muy improbable que alguien sin una fuerza sobrehumana fracture una costilla de tal manera que perfore un pulmón solo con las manos, haciendo RCP. Tiene lógica. Y se recuerda una jerarquía clave en emergencias. Primero, la vida. Después, la función. Y al último, la estética. Vida, función, estética. Exacto. Dan el ejemplo del torniquete. Se pone para salvar la vida de una hemorragia masiva, aunque se sepa que puede dañar la piel o los tejidos de la extremidad. La vida es la prioridad absoluta. Queda clarísimo. Bueno, y pasando a la acción en sí, se habla de la cadena de supervivencia. ¿Qué es eso? Es una metáfora buenísima. Describe la secuencia de acciones críticas que aumentan al máximo las chances de sobrevivir a un paro cardíaco. ¿Y cuál es el primer eslabón? El primero, y a veces el que define todo al inicio, es reconocer la emergencia y activar el sistema médico. O sea, llamar al número de emergencias local, el 911 en muchos sitios. ¿Y por qué esos números tan simples? 911, 112. Por accesibilidad. Fáciles de recordar, fáciles de marcar rápido. Incluso para un niño o alguien en pánico. Es crucial que esa llamada se haga ya. Ok, llamar primero. ¿Y después? Después de llamar viene la RCP precoz. Y de alta calidad, eso es importante. Compresiones efectivas y, si se puede y se sabe, ventilaciones. El tercer eslabón. La desfibrilación temprana. Ahí entra el famoso DEA, el desfibrilador externo automático. Ese aparato que cada vez se ve más en lugares públicos. Que las fuentes dicen que debería ser obligatorio en muchos sitios, ¿no? Exacto, por ley incluso. Luego el soporte vital avanzado, que es cuando llega la ambulancia con todo el equipo y personal especializado. ¿Y el último? Los cuidados ya en el hospital postparo cardíaco y la recuperación. Cada eslabón depende del anterior. Si uno falla, la cadena se rompe.
Entendido. Pero antes de lanzarse a ayudar, hay que ver si es seguro. Mencionan una regla que suena un poco fuerte. Primero yo, después yo y al último yo. Suena egoísta, ¿sí? Pero es fundamental. Significa que la persona que va a ayudar no debe convertirse en otra víctima. Claro, porque si no, no ayudas a nadie y empeoras la situación. Justamente. Entonces, antes de acercarse, una evaluación rápida de la escena. Usar los sentidos. ¿Qué veo? Peligros obvios, cables eléctricos, fuego, tráfico, algo que se pueda caer. ¿Qué huelo? Exacto. Huele a gas, a químicos. ¿Y qué escucho? Sonidos de derrumbe, tráfico muy cercano. Si la escena no es segura, no se entra. Punto. Bien, escena segura. ¿Cómo evaluamos a la persona? Se usa una escala simple para ver el nivel de conciencia. A veces la llaman API, otras ABDI. ¿Qué significan esas letras? Básicamente es ver si la persona está alerta, consciente, orientada, si responde a estímulos verbales, reacciona si le hablas fuerte, si responde al dolor, a un estímulo controlado como presionar la clavícula, no pellizcar ni nada agresivo, o si está totalmente inconsciente. Y si está inconsciente, ahí entra la secuencia CAB, ¿cierto? Correcto. Si no responde, asumimos lo peor y actuamos rápido. CAB, circulación, abrir vía aérea, airway en inglés, y B de buena ventilación o breathing. Circulación, ¿cómo se chequea rápido? Pulso, en el cuello, carótida o muñeca, radial. Pero ojo, no más de 5 a 10 segundos. No es para contar las pulsaciones, solo para saber si hay o no hay. ¿Y si no estoy seguro si hay pulso? Actúas como si no hubiera. Ante la duda, se inician las compresiones. Luego, A. Abrir la vía aérea. Maniobra frente-mentón. Inclinar la cabeza hacia atrás y levantarle la barbilla. Y B, la respiración. Mirar si el pecho sube y baja, escuchar o sentir si sale aire por la boca o nariz. También, pocos segundos. Si no respira o solo hace como boqueadas, jadeos agónicos, se empieza la RCP inmediatamente. Perfecto. Entremos en la técnica para adultos. ¿Cómo se hacen bien las compresiones? Hay que arrodillarse a un lado de la persona, localizar la mitad inferior del esternón justo en el centro del pecho, entre los pezones, digamos. Ok, en el centro. Ahí pones el talón de una mano, la parte más dura cerca de la muñeca. La otra mano va encima. Puedes entrelazar los dedos y levantarlos un poco para no presionar directamente sobre las costillas. ¿Y los brazos? Rectos. Codos bloqueados. Hombros justo encima de las manos. La clave es usar el peso del cuerpo, no solo la fuerza de los brazos. Te balanceas desde las caderas. Para alcanzar la profundidad necesaria, que son como 5 o 6 centímetros, ¿no? Y cansa menos. Exacto. Y un detalle práctico. Cuidado con resbalar sobre la piel o la ropa, que puede causar quemaduras por fricción. ¿Y el ritmo? ¿Dijiste que era rápido? Rapidísimo. Entre 100 y 120 compresiones por minuto. Es casi 2 por segundo. A veces ayuda a pensar en canciones con ese ritmo. Y un punto clave que mencionan las fuentes para rescatadores legos solos. Sí, la RCP solo manos. Hands only. O sea, solo compresiones, sin las ventilaciones. Exactamente. Se simplifica mucho. La idea es que más gente se anime a actuar sin dudar. Se quita la barrera del boca a boca, el miedo a infecciones, la incomodidad. Y se prioriza mantener la sangre circulando. Eso es, compresiones continuas y de calidad. Y muy importante, dejar que el tórax se reexpanda completamente entre cada compresión. Eso permite que el corazón se llene de sangre otra vez. Pero, ¿y si hay 2 rescatadores y tienen equipo de protección? Ahí sí cambia. Si hay 2 personas entrenadas y tienen, por ejemplo, una mascarilla de bolsillo, pocket mask, o una bolsa válvula mascarilla, la BBM. La que a veces llaman ambú, ¿no? Esa misma, aunque Ambu es una marca. Bueno, si tienen eso, se vuelve al ciclo de 30 compresiones y luego 2 ventilaciones, 30 a 2. Y se hacen 5 ciclos de 32, que son como 2 minutos. Exacto. Y después de esos 5 ciclos, o 2 minutos, se cambian los roles. El que comprimía pasa a ventilar, y viceversa. Esto es vital para no agotarse y que las compresiones sigan siendo efectivas. Hablemos un poco de esos aparatos, la mascarilla de bolsillo. Es bastante simple. Se pone sobre boca y nariz, sella bien, tiene una válvula que solo deja pasar el aire hacia la víctima, no al revés. Protege al rescatador. ¿Y la BBM o ambú?
Esa es más compleja, requiere práctica. Es una bolsa que se aprieta para mandar aire. Hay que sellar bien la mascarilla en la cara y apretar la bolsa suavemente. Ojo, solo 1/3 de la bolsa más o menos. ¿Por qué no apretarla toda? Porque si mandas mucho aire o muy rápido, se puede ir al estómago en vez de a los pulmones. Eso puede provocar vómito. O incluso puedes dañar los pulmones si la presión es muy alta. Solo hay que ventilar hasta que se vea que el pecho se eleva un poquito. ¿Y el boca a boca directo? ¿Cuándo? Según las fuentes, es la última opción. Quizás solo con un familiar muy cercano y si no hay absolutamente ninguna barrera disponible. Entendido. Ahora, no todos somos iguales en tamaño. ¿Cómo se adapta la RCP a niños y bebés? Hablaban de antropometría. Correcto. Antropometría es solo la medida del cuerpo. La técnica se ajusta. Un niño grande, de 12 años pero corpulento, quizás necesite la técnica de adulto. Y al revés, un adulto muy chiquito y frágil. Podría necesitar la de niño. Es una decisión visual, de juicio del rescatador. Para niños, digamos desde el año hasta la pubertad, la profundidad es menor, unos 5 centímetros, o 1/3 del diámetro del pecho. ¿Y se usa una mano o dos? Depende del tamaño del niño y de la fuerza del rescatador. Se puede empezar con una, y si no se logra la profundidad, usar las dos. Y los más chiquitos, los bebés, menores de 1 año. Ahí la evaluación inicial es un poco diferente. Estímulos más suaves, hablarle, tocarle la planta del pie, buscar activamente si se pone a su lado, cianosis, en labios o uñitas. ¿Y las compresiones dónde van? En el esternón, pero justo debajo de la línea imaginaria que une los pezones. Si hay un solo rescatador, se usan 2 dedos, el índice y el medio. ¿Y si hay 2 rescatadores? Se prefiere otra técnica. Rodear el tórax del bebé con las 2 manos y usar los 2 pulgares juntos para comprimir. Permite mejor profundidad y que el pecho vuelva a su posición. La profundidad es de unos 4 centímetros, también 1/3 del diámetro del pecho. El ritmo, 100-120, sigue igual para niños y bebés. Pero mencionaste una diferencia clave si hay 2 rescatadores. Sí, importantísimo esto. Si hay 2 rescatadores para un niño o un bebé, la relación cambia a 15 compresiones y 2 ventilaciones. 15-2. No 32 como en adultos. Exacto. 15 compresiones, 2 ventilaciones. Y se hacen 10 ciclos de 15.2 antes de cambiar roles. También son unos 2 minutos. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué 15-2? La razón principal es que en niños y bebés, el paro cardíaco muchas veces viene después de un problema respiratorio. Asfixia, ahogamiento, una infección grave. O sea, la falta de oxígeno es la causa primaria. Muy a menudo, sí. Por eso, darles ventilaciones más frecuentes es súper importante. Tienen menos reserva de oxígeno y un metabolismo más rápido. Tiene sentido fisiológico. Sí. Y las fuentes también dicen algo duro pero realista. Los organismos muy jóvenes son más frágiles en un paro. Su corazón no ha tenido el entrenamiento de la vida, por decirlo así. El pronóstico puede ser peor. Por eso es vital actuar ante la dificultad respiratoria antes de que lleguen al paro cardíaco. ¿Tan importante como saber empezar? ¿Es saber cuándo no empezar o cuándo parar? ¿Qué dicen las fuentes sobre eso? Ponen criterios bastante claros. No se inicia el RCP si hay signos obvios de muerte irreversible, lesiones que son claramente incompatibles con la vida. ¿Cómo cuáles? Pues situaciones extremas, decapitación, descomposición, un traumatismo masivo que es evidentemente letal, como una pérdida enorme de sangre que ya ocurrió por una herida arterial grande o una lesión cerebral devastadora, donde el RCP sería totalmente inútil. Y el tema de las voluntades anticipadas. Órdenes de no reanimar. Es un punto legal y ético clave. Si hay un documento oficial, legalmente válido en ese lugar, que dice que la persona no quiere ser reanimada, una orden de no reanimar o DNR se debe respetar. ¿Y si lo dice un familiar? ¿O tiene un tatuaje? Las fuentes son claras. Tatuajes, pulseras no oficiales o lo que diga un familiar en el momento, generalmente no tienen validez legal para que un equipo de emergencia o un lego entrenado detenga la reanimación. Tiene que ser el documento oficial. Lo mismo para donación de órganos. Requiere papeles específicos. ¿Hay otras razones para no iniciar o para detener la RCP? Sí.
Si es obvio que ha pasado demasiado tiempo sin oxígeno al cerebro. Se habla de más de 10-15 minutos sin nada de RCP, aunque es difícil saberlo con certeza. Ok. También si la persona tiene una enfermedad terminal conocida, pero que esté en una fase avanzada y activa, donde la RCP sería fútil, o sea, no cambiaría el desenlace inevitable de esa enfermedad. No se refiere a alguien con una enfermedad crónica controlada. Mencionaron también algo sobre el triaje. Sí, la realidad cruda de situaciones con muchas víctimas y pocos recursos. Desastres, accidentes múltiples, o el ejemplo que daban de la pandemia o una explosión. Ay, ¿qué se hace? Se tiene que priorizar. Se atiende primero a quienes tienen más probabilidades de sobrevivir y con una calidad de vida aceptable. Es una decisión terrible, pero a veces necesaria, para usar los recursos de la mejor manera y salvar el mayor número de vidas viables. Y una vez que se empieza, ¿cuándo se para? Se detiene si el rescatador o el equipo ya no puede más. Está agotado. Por eso es tan importante cambiar cada 2 minutos si se puede. Si la escena se vuelve peligrosa de repente. O si la persona da señales de vida. Exacto. Si respira sola, se mueve, tose. También si llega ayuda médica avanzada y toma el control. O si aparece esa orden válida de no reanimación. Y hay un tiempo límite. Si llevas media hora y no hay respuesta, Generalmente, si después de un esfuerzo prolongado, digamos 15, 20, 30 minutos, con buena RCP y desfibrilación si se usó, no hay ninguna señal de vida, las posibilidades de éxito son muy bajas, pero la decisión final de parar suele tomarla el equipo médico avanzado que llega. y si hay suerte y la persona recupera la respiración o la conciencia, ¿qué se hace? Se le coloca con cuidado en la posición de recuperación, básicamente de lado. ¿Para qué sirve eso? Ayuda a mantener la vía aérea abierta. Y muy importante, si vomita, algo que puede pasar después de un paro, evita que se ahogue con el vómito. Se le gira con cuidado, manteniendo la columna alineada, y se deja estable sobre un costado. Ya para ir cerrando, ¿mencionan algo sobre temas legales o morales para el rescatador lego? Sí, brevemente. Por lo general, para un ciudadano común, el rescatador lego, no suele haber una obligación legal estricta de actuar, aunque la presión moral puede ser enorme, sobre todo si conoces a la víctima. La decisión queda en uno mismo entonces. En gran medida sí. Depende de si te sientes seguro, capaz, si la escena lo permite, de tu estado emocional. Para los profesionales de salud es distinto, claro, sobre todo en su trabajo. Pero las fuentes sí mencionan la carga emocional que puede significar el no haber actuado, más allá de la ley. El mensaje final de todo esto parece ser: aprender RCP es importante. Fundamental. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y como muchas emergencias pasan en casa, puede ser la vida de alguien que quieres. Ese conocimiento y la voluntad de usarlo en los primeros minutos son vitales. Entonces, resumiendo, esta inmersión en la RCP es una técnica que salva vidas, sí, pero no es simple. Tiene sus detalles según la edad, la situación, quién interviene. Hay que evaluar rápido, actuar con decisión, con la técnica correcta, y también saber cuándo parar o no empezar. No es solo aplicar fuerza, es aplicar conocimiento bajo una presión enorme. Exactamente. Y si quisiéramos llevar la reflexión un poquito más allá, podríamos pensar en lo que no siempre se cubre a fondo en un curso estándar. La parte psicológica, ¿no? ¿A qué te refieres? Las transcripciones nos dicen el qué hacer. Pero, ¿qué pasa con esas barreras internas? El miedo real a hacer daño, aunque nos digan que es improbable. El pánico que te puede bloquear. O ese famoso efecto espectador donde todos miran esperando que otro haga algo. Incluso si sabes la técnica. Actuar. Es algo en lo que vale la pena pensar, ¿no crees?